inicio del febrero gomesiano porque no tenía internet en mi casa. Entonces tenía todo en un disco duro también, pero lo tenía acá en la ciudad y yo estaba en Paqueros, así que bueno, hicimos lo que pudimos con lo que había en el teléfono celular. Pero hoy quiero aprovechar, quitándole un poco de tiempo a todos, para mostrarles un video que dura 5 minutos de cómo empezó el febrero gomesiano hace 21 años. He visto ahí fotos con Juan, se nota que pasa el tiempo, hermano. Han pasado 21 años. Así que bueno, por favor, Darío, lo larguemos y después seguimos. Subir vos ahí. Si quieren, te lo voy contando algunas cosas, aparte de los letreros que hay. Se me ocurrió hacer una charla en la legislatura. Me dice la gente ceremonial de la legislatura, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Si en el decreto dice que los medios son públicos, lo que hace yo es público. Así que fueron a consultar y hicimos varias charlas en la legislatura. Presentación del trabajo de Guillermo Solá, armas y tácticas de guerra con cortesanes, representantes legislativos. Y este fue el cierre de la plaza que contaba el otro día, hace un calor de 2000 demonios, y la banda con poncho, bota, al rayo del sol para hacer un carrusel en la plaza. Y después, bueno, músicos que quisieron participar, tenemos participación. Eso fue en febrero de 2003. Músicos Café. Ahí el Roque Limón, en la charla de la Florida 20, esto fue en el colegio de ingenieros, la Asociación de Ingenieros de Salta. Ahí hubo varias charlas, inclusive Marcelo, vos estuviste ahí en la charla. Bueno, después tuvimos la Fundación SER, con Marcelo de Buen. ¿Verdad? Sí. Tuvimos la puerta. No fuimos de casualidad con eso. Y estas son las actividades de este año. Esta es la de Vicky, que ya he subido a internet ayer, está en YouTube, en Jorge Llanela, después de paso de bueno, esos son letreros que me quedaron el otro día, ¿no?
mientras que viene, el jueves que viene, lo cual lo vamos a invitar a conocer a Luis Uganda. Esto que ustedes ven ahí es Gabriel Popolicio haciendo una salva en honor a Güemes en la cañada de la orquesta en el 2023. Toda una aventura. Fuimos a buscar los fusiles a Jujuy y cuando había que devolverlo era el lío, se armó en Jujuy, que incendiaron la legislatura y había que devolver los fusiles. Y le digo, yo los hablé y digo, mira, vengan a buscarlo ustedes. Yo no quiero preso. Así que bueno, toda una serie de aventuras. Tenemos demasiadas aventuras, algún día tengo que contar las aventuras de los guardias. Bueno, esa es la infraestructura que pone la guardia allá, que nos salva del frío. Los invito a todos a que quieran participar, con mucho gusto. 16 de junio a la noche, los esperamos en la cañada de la orquesta. Lo único que les aseguramos es frío. Hemos tenido 8 grados de cero, 5 grados de cero. No, hemos aguantado a veces, otras no tanto. Bueno. Voy a tratar, ¿me escuchan? Sí. Voy a tratar de presentar a nuestra disertante de hoy. Por supuesto, como buen curioso del periodismo, robar robo fácil. Así que muchas de las cosas que van a escuchar no son mías, pero me parecieron lo más importantes para conocer el temple de los Purísimos. Violeta Herrero nació en Salta, no voy a decir día, porque va a cumplir años, pocos días. A los 6 años, mientras su mamá cocinaba, le preguntó a cuál universidad tenían que ir los escritores. Y a los 8, escribió su primera poesía como una tarea escolar en sustitución de la prosa que le habían exigido. Sin saberlo, desde entonces se manifestaba su vocación de las letras y su inquieta imaginación. Como en su ciudad la carrera de escritora no existía, estudió Derecho en la Universidad Católica de Salta, egresando en 1984. Su personalidad inquieta y su voracidad por el conocimiento le llevaron a cursar un máster de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Nacional de Tucumán, especialización y posgrado en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Rosario de Santa Fe y en la Universidad Nacional de Buenos Aires, mediación con los institutos Libra y Serenec de Buenos Aires, el profesorado de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de Salta, una especialidad y un magíster en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Salta, un posgrado en Bio-Neuroemoción, itinerario personal en Ernie Corbera Institute de Barcelona, España, en el 2020. Litigó muchos años en el Foro Salteño hasta que ingresó al sistema de justicia de Salta, donde ejerció como fiscal civil durante 25 años. Actividad de la cual se retiró en el 2021 para dedicarse exclusivamente a la actividad literaria.
que su desempeño como fiscal y otras tareas en las que se desempeñó en la vida no le permitieron dormir mucho o dormir demasiado, aunque sí descubrir temas de la existencia real de sus expedientes, a los que dedicó las horas nocturnas investigando y de donde surgieron sus ensayos y los libros de no ficción, que son varios. Lisiana, ya he dicho hace un rato, voy a decir cumpleaños 27 de febrero. Les decía, Pisciana, inquieta, imparable, con una imaginación impulsiva. Ha escrito más de 40 libros entre prosa, poesía, teatro, historia, derecho e investigaciones interdisciplinarias. También ha participado en una veintena de antologías. Tan fructífera existencia ha dado lugar a algunos reconocimientos y premios en su devenir. Violeta Herrero continúa una vertiginosa actividad intelectual en la que duerme poco y estudia mucho, y en la cual, además de su trabajo como escritora en diversos géneros, atiende invitaciones especiales a foros, conferencias, clases magistrales e invitaciones como esta. Todo ello la define en un mundo luminoso, muy idealista y con ganas de seguir escribiendo para construir con todo un mundo más amable que sabe que es posible. La frase que más me gustó de todo lo que leí sobre Violeta fue la siguiente: Violeta Herrero es una creadora multifacética con una imaginación desbordante que ha volcado en poemarios, cuentos, teatro, novelas y ensayos todo su bagaje. Por supuesto, tengo aquí un montón de hojitas con los libros que ha publicado Violeta, que rápidamente le hacen el título, ¿no? En poesía, su poesía en el año 91, Optemus Iculopus en 1995, Carta abierta al amante en 1998, El árbol de la barca en el 2000, Destino infinito en el 2000, Tríptico para una soledad rota en el 2000, Poemario de la libélula en el 2005, Llevan tu nombre en el 2006, otra vez Llevan tu nombre en el 2007, El duende en el ágora en el 2013, pedacitos de conversaciones en el 2016, Rosas desde el caos en el 2019. En prosa, Hebras secretas, cuentos en el 93, Rosas blancas, una novela corta en el 94, Textos color violeta, cuentos en el 97, Restos, una novela corta en el 97, Misceláneas errantes, cuentos en el 98, Valleterías, un anecdotario en el 99, Micro cuenteándote, con cuentos que no lo son, cuentos en el 2001, El anillo azul en el 2006, Cuentos para leer en el baño, cuentos en el 2008, Lo fuerte de oro, novela en el 2009, Ojos de gata, cuentos en el 2013, y eso es en México, y en el 2014 en Salta. Miscelánea en el 2015. En teatro, Mujeres de la Patria Grande, con la coautoría con Mario Cura, en Buenos Aires en el 2019. Y en historia, ha escrito algo. Y en historia, la tercera gesta, Historia del general Martín Miguel de Güemes, Salta en el 99, reeditado en el 2007, 2008, 2009, 2011 y en el 2006. Tercera gesta, visualización de la historia del general Martín Miguel de Güemes en el 2012, en el bicentenario de la patria. Una nueva mirada sobre Juana
Padilla, un ensayo histórico. La primera edición fue en el 96, una edición posterior de la Universidad Católica y de la Universidad Nacional de Jujuy en el 99, una tercera edición ampliada por el centro, editado por el Centro Juana Azurduy y el Centro de Estudios Jurídicos Sociales de Sucre, Bolivia, una de Juana Azurduy. Eso fue en el 2004, se reeditó en el 2007 en Salta y ahora de nuevo en el 2009 en Bolivia. Juana Azurduy de Padilla, su vida y obra, eso editado en Salta en el 2010, y una meta anhelada, Güemes al alcance de todo el pueblo argentino, eso en el 2021 de Estado de Buenos Aires. Me mandó ella para que yo vea qué es lo que iba a hacer para presentarla y me dice, quizá sea muy largo, yo creo que es más largo lo que escribí yo. Así que bueno, hoy nos convocamos desde la Guardia Bajo las Estrellas, desde Canal 3, para compartir con Violeta esta conferencia, en la cual nos va a plantear un tema sumamente interesante. Güemes, ejemplo permanente de ética personal, social y política. Con ustedes, Violeta. Aquí estamos. Y ante la invitación del señor Jorge Llanela en su carácter yo no tengo retorno. Ahora sí. Lo que pasa es que hacía ruido el cambio y viene el proyector. Bueno, entonces, en primer lugar, yo quiero agradecerle acá al señor Jorge Llanela, que en su calidad, creo, de presidente de la Guardia Permanente bajo las Estrellas, ¿cómo es? Comisión Permanente Guardia bajo las Estrellas, perdón, me hizo esta invitación, y a Pelusa Godoy Ose, su esposa, con quien nos conocemos desde la danza hace más de 50 años. Ayer. Y bueno, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, porque un jueves a las 8 de la noche ya estamos medio cansados, como es, estamos cerca del fin de semana y el cuerpo lo siente, y aparte hace un poco de calor. Pero bueno, creo que siempre el amor por lo veneciano acaba uniéndonos, y bueno, de eso me voy a aprovechar ahora. Cuando pensaba, no sé si prendo el bajita yo. Ahí creo que sí, ¿me siguen escuchando? Pensaba, ¿de qué vamos a hablar hoy delante de gente que, y lo confirmo acá, sabe un montón de Güemes, y yo creo que mucho más que yo, porque lo que no leyó Jorge fue que soy historiadora? ¿Por qué? Porque no lo soy. Yo soy simplemente abogada, y los abogados tenemos que hacer historia para resolver nuestras cuestiones, pero ser historiador es algo muy serio. Por lo tanto, yo siempre me defiendo y digo, no soy historiadora, simplemente soy ensayista. Y cuando el señor Víctor Hanning me invitó a escribir este libro en julio del 97, yo le dije, no tengo idea. O sea, yo en el bachillerato había tenido 3 años de historia argentina, donde la profesora Olga Kirikoki nos enseñaba por aparte historia de Salta. O sea, que yo tenía esos conocimientos. En mi casa se tenía mucho amor por el héroe, pero era todo lo que yo tenía. Le dije, voy a tener que estudiar. Claro, me dijo. Así que me fui a verlo
al licenciado Colmenares, que creo que en ese momento estaba como director de la biblioteca Actilio Cornejo. Ahí lo fui a ver y le dije, mire lo que me pasa, yo ya acepté y no sé qué hacer, me voy a ver documentos o veo a autores que ya han escrito. Y me dice, ¿usted tiene memoria? Sí, le digo, bastante. Vaya a los autores, me dijo él. Inclusive me regalaron libros, alguien de la Asociación Gauchos de Güemes también me regaló, o sea que yo me leí todo lo que pude encontrar desde Frías, Colmenares, los Güemes documentados, bueno, mentira, no los 12 tomos, sino partes sueltas, así que ahora ya empecé con el tomo 1, página 1, para leer cómo se leen los libros, del principio al fin. Pero entonces lo mío puede estar lleno de huecos, no voy a decir agujeros negros porque no soy el universo, pero yo me doy cuenta que mi conocimiento en general, pero mi historia más, está lleno de huecos. Así que lo que yo espero en realidad es repetir lugares comunes para todos acá, para darles un sentido con la reflexión ética al final. Y después, bueno, ustedes pueden hacer preguntas, pero me parece que lo mejor va a ser si quieren hacer reflexiones y aportes. Yo creo que los aportes son muy interesantes para construir el conocimiento. Muy bien. Entonces dije, ¿cómo afronto esta charla sin tener a la gente hasta las 5 de la mañana, que puede llegar a ser, ¿no es cierto? Y para que no se asusten, tengo 23 páginas inscritas, impresas, así que tenemos para que vamos hasta las 5 de la mañana, pero digo, no voy a abusar de la buena voluntad. Entonces, decidí hacer un paneo rápido sobre los aspectos del general Moyáquez de su personalidad, que yo creo que a todos nos asombran, nos enseñan cosas y son en definitiva la realidad de lo que fue su vida y su accionar. Pero muy rápidamente, simplemente recordando, por ejemplo, Fuero Gaucho o algún nombre de algún combate, porque se imaginan que no se puede abordar todo Güemes y la gesta en una charla. Así que bueno, yo había destacado el aspecto militar solo para recordar y después, si hago alguna referencia desde los valores del héroe, ya lo hemos mencionado. Entonces, había iniciado esta página con una idea de Sarmiento. Las ideas no se matan. Y yo lo que destaco de esta maravillosa gesta con el general a su cabeza es que pese a todo lo que les ocurrió, todos los contras, todas las cosas difíciles que tuvieron que soportar nuestros gauchos en esta gesta revolucionaria, no los hicieron cejar en su idea de nuestra independencia y libertad. Y yo creo que ya estamos en un punto que nos tiene que interpelar. Después voy a nombrar un valor que hoy está muy fortalecido y estudiado por la teoría de inteligencia emocional. Bien, en el aspecto militar, que creo que es el que se destaca, porque siempre en la iconografía lo vemos de traje militar, yo jamás lo vi con un traje con corbata. Entonces destaquemos el aspecto militar. ¿Qué podemos saber de él? Lo que hemos leído sobre Güemes, lo que hemos leído sus batallas, la organización de sus fuerzas, que era un gran estratega, que esto por supuesto viene desarrollado, entiendo yo, por su formación militar como soldado de línea desde los 14 años, pero que indudablemente tiene que ver con sus dones propios, porque hay cosas que ya se traen del mismo modo que doña Juana Zurduy nunca tuvo instrucción militar y sin embargo está considerada una gran estratega militar. Así que bueno, nuestro general fue un gran estratega, nadie puede discutir su coraje. Aquellos que dijeron que no estaba al frente de las escaramuzas y batallas se olvidaron primero que sí lo estuvo. Por ejemplo, el puesto del Marqués de abril de 1815 lo tiene a él ahí en el frente, pero además desde que en 1814 San Martín lo encarga de hacerse cargo del ejército por la quebrada del Pasaje, no puede salir el general en jefe a dar el pecho a las balas en todos los encuentros, porque
que seguramente su trabajo se tenía que multiplicar por otros lados. Así que yo lo del coraje lo destaco. Para mí fue un hombre de gran coraje. Además, coraje para gobernar frente a su clase social que lo minimizó tanto y lo insultó y lo denostó. En fin, cuando Güemes se dio cuenta de la ineptitud de los ejércitos nacionales, levantó a la provincia y se dedicó a prepararla y a procurar recursos, porque como militar sabía que una guerra sin recursos no se hace. Es muy importante la organización que él dio a sus tropas, más o menos debemos saber que cada 20 milicianos, o sea, organizaba cuadros con 20 milicianos a cargo de un oficial, y todos los oficiales a cargo respondían a un oficial superior, que en general era el caudillo de la región, porque aparte, cuando se lucha entre los de uno y en la tierra de uno, se producen las redes familiares y sociales, y el cerebro emite sus neurotransmisores de los núcleos del placer, y entonces se lucha con los de uno, encendido por el amor a la causa, al terruño. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Él, en realidad, manejó grupos pequeños y de gran movilidad, como dice el doctor Oscar Pepe, porque la orografía de Salta y del Alto Perú no nos permitía batallas campales, obviamente. Entonces, como era la organización que les dio a las fuerzas, fue militar en cuanto a la disciplina, de la rigurosidad de esa disciplina, pero practicaron un sistema muy particular. La denominación de guerra de guerrillas, por ejemplo, ha sido dejada de lado por algunos estudiosos actuales. Por ejemplo, el licenciado Jorge Sáenz habla de guerra de recursos, pero en realidad fíjense que el mismo Güemes habla de las guerrillas que hemos tenido. Hay una carta que le manda a su suegro, a su padre, como le dice, Domingo Puig, y bueno, da un 26 de enero de 1817, es decir, que él ya está en plena gesta, es gobernador, y le cuenta, y dice: ahora no tengo tiempo, pero yo te voy a contar cómo han sido las muchas guerrillas que hemos tenido y en las cuales dice que han tenido éxito. Así que él mismo las trata como guerrillas. Lo real es que el modo de ataque era combinarse para atacar en un lugar determinado donde iban a pasar los realistas, atacarlos desde distintos flancos, caerles de sorpresa y ante justamente el asombro y la perplejidad de los realistas, causar algún daño y desaparecerse, como también tenían una actividad logística de permanente ofensiva y de permanente hostilización para los realistas, escondiéndoles el ganado, la comida. Bueno, en eso eran maravillosos los gauchos, ¿no? Con toda la formación que se les había dado. Aparte, los gauchos fueron con su ropa, con sus animales y con sus temibles puñales y lazos, que los sabían manejar de tal manera que hicieron incendios entre los pobres realistas que no sabían de qué o de quién cuidarse. Esto fue muy, digamos, muy específico y muy especial en la guerra tan particular que llevaron los venecianos. Pero hay algo que tuvo Güemes, lo tuvo también doña Juana Zurduy entre los altoperuanos: el desarrollo de una mística revolucionaria y libertaria que necesitamos todos. Las acciones no se sustentan meramente en acciones externas, evidentes, materiales. Necesitan siempre de lo que llamaríamos espíritu en el hombre, pero una mística, una filosofía de valores que pueda sustentar una guerra de tantos años. Esta mística, yo creo, bueno, está muy bien expresada
en los oficios que se manejaban entre el gobierno nacional y Güemes, Güemes y Belgrano, Güemes y San Martín y otros héroes que hemos conocido por allí, entre los gobernadores. Tuvo una inmensa cantidad de material por escrito nuestro general, donde él iba expresando cuál era esta filosofía revolucionaria, en la que hoy nos permite decir que sus valores fueron de tanta coherencia que yo quisiera que hoy me muestren, o por ejemplo, un político o una persona pública tan coherente como fue el general. Y todo eso ya se nota en sus escritos y por supuesto en su actuación. Bueno, dejemos un poquito lo político, vamos a lo militar, vamos a lo administrativo, que un poco nace o se va dando junto con lo político, ¿no es cierto? Porque él fue elegido a la vuelta de puesto de Marqués, él es elegido por aclamación popular como primer gobernador de nuestras tierras, elegido así, el 6 de mayo de 1815. Entonces, a partir de eso se tiene que hacer cargo de una provincia que es como un montón de papas calientes que hay que resolver. Entonces, bueno, allí tiene que desarrollar todo un modo de ser administrativo y todo un modo de ser político. Entonces, digamos que como se lo describe, por ejemplo, en las cartas que le manda Belgrano a Güemes, cuando ya son amigos, claro, le pone a Martín Güemes a donde se halle, porque él estaba en todas partes. Era un acaparador de funciones, la gran cocina de estas funciones era el despacho del gobernador, y él estaba por todas partes, siempre tomando medidas, disposiciones. Una cosa que tuvo Güemes como administrador y político, y que a mí me gusta destacarla, porque hoy hablamos mucho del trabajo en equipo, es que supo respetar y buscar a buenos asesores. Sabemos que se rodeó de buenos asesores, porque después, por ejemplo, yo les voy a hablar de moneda falsa, del fuero gaucho y de alguna otra cosa. Y realmente uno dice cuánta sabiduría política, jurídica, yo no puedo quitar mi mirada jurídica con bastante especialización en derecho administrativo y quedarme callada. Realmente hay cosas que en él se destacan como algo de mucho adelanto. Y ahí están también, por supuesto, los asesores. Ahora, algo que a él lo marcó muchísimo fue su repetido drama económico. ¿Qué pasó en Salta? Se levantó toda Salta. Juró por la revolución de 1810 y se dispuso a poner todo lo que tenía. ¿Pero qué creían ellos? Que iba a durar poco. Cuando esto se prolongó, ya íbamos por 1817, digamos, ya íbamos con 7 años, la gente pudiente no estaba tan contenta, porque en ese momento ya el general tiene que recurrir a contribuciones forzosas, que no es que se las puso a los enemigos, se las puso a su propia madre, él mismo perdió lo que tenía detrás de estas contribuciones. Entonces, sin embargo, bueno, lo tildaron de tirano, de monstruo, de sacrílego, de todo lo que se le puede decir a una persona. Pero yo me pregunto, ¿cómo es más fácil administrar y hacer política desde un cargo con plata en las arcas? Claro, y sin guerra, en una guerra que se multiplica, que no sabemos por dónde van a aparecer próximamente, con qué cantidad de soldados y de recursos, y sin dinero, porque estaba leyendo un libro muy lindo de Ana María Gallardo, lo sacó el año pasado, tiene que ver con un estudio de los afrodescendientes en la Salta colonial. Está muy interesante porque ella pone, hay unas estadísticas, y resulta que en Salta, las estadísticas que ella ofrece, muestran que había más gente de etnias combinadas, esclavos, afrodescendientes, y todas las combinaciones étnicas que se produjeron en nuestra colonia.
entre blancos e indígenas, indígenas y negros, negros y mulatos. Era muchísima gente, pero todos y blancos pobres, ¿no? También había muchos españoles pobres, que también fueron a las milicias. Toda esa gente era de cantidades superiores al grupo de la clase más culta y pudiente. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, menos mal que se le levanta a toda la población. En 1818 hay un inventario, creo que el profesor cuando les van a entregar unos premios que les reconoce el gobierno nacional, se hace un inventario de los bienes, de los nombres, son 6.610 personas que están luchando en las milicias. Es un montón de gente, ¿sí? Pero eso es en 1818. Así que bueno, vamos pensando, había que darle comer a esta gente, había que darles ropa, porque iban en ofensiva al Alto Perú. No era solo acá, en la capital de Salta, se desplazaban en una orografía que tiene un clima muy particular, alturas especiales, y esta gente iba a veces sin comer y sin ropa. Perdón. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, este tema del drama económico fue trágico en algún momento, porque como les digo, disparó el odio que finalmente generó la traición, la emboscada y el asesinato del general. Yo les dije que iba a decir dos palabras de moneda falsa, porque ahí para mí él muestra una capacidad, un valor de sensibilidad extrema, una capacidad para entender la situación y poder evaluar, porque ¿qué dice la ley en general? Que donde se roba o se estafa, hay juicio y cárcel. Bueno, eso dice la palabra, ¿no? Pero ¿qué pasa con la moneda falsa? La moneda de cordón, ¿cómo es que se llama eso? Me olvido siempre. Moneda cortada o cordón de falso sello. Aparecieron en 1817 y 1818 en Salta unas monedas falsas que se supone que las trajeron los soldados de la Serna en la invasión de 1817, que las trajeron del Alto Perú. Y después los autores nuestros dicen que en realidad circularon en Salta, Tucumán, La Rioja, Santiago, Córdoba, o sea, se difundieron bastante. Claro, la moneda es algo que va de mano en mano. ¿Qué hace Güemes? Publica un bando del 26 de octubre de 1817, donde convoca a las personas que tengan esta moneda falsa en sus manos a presentarse, los de la ciudad en 10 días y los del campo en 20 días. Qué sabiduría, porque el que está en el campo tiene que tomar a lo mejor animales, carretas o caminar. Entonces eso ya es una gran sabiduría para el ciudadano. Y que se las va a resellar. Y él explica en una motivación que a mí la verdad me deslumbró, porque sabe realmente. Él explica que hablaron el tema con sus asesores, advirtieron que darla por nula y hacerla entregar significara dejar a mucha gente, a la mayoría de la gente pobre, más miserable. Entonces se la resellaba y la gente que a lo mejor la hubiera recibido en un pequeño intercambio comercial o mercantil se la quedaba y la podía utilizar. Entonces, como decía Castelli el 25 de mayo de 1910, poca simpatía le tengo a Castelli, pero bueno, dijo: a situaciones especiales, soluciones especiales, ¿no? Así que yo creo que Güemes supo hacer eso, y eso para mí indica una gran capacidad administrativa y política también. Bueno, en el aspecto político ya hemos ido viendo un poquito. Me interesaría destacar el tipo de federalismo que tuvo Güemes, que hubo en Salta, porque se lo tachó de unitario, y no nos olvidemos que en la época, creo que por la época de la problemática de Güemes y Rondó y Martín Rodríguez, que fue, gracias a Dios, a terminar en el Pacto de los Cerrillos, no, y un poco más adelante también, los caudillos federales lo habían invocado en nombre de la Federación para ir a luchar contra el gobierno nacional y, por supuesto,
como siempre, se negó. Entonces yo no creo que fuera un unitario realmente. Pudo haber tenido una actitud unitaria provisoria, esa es una idea mía, ¿no? Hasta que se expulsara a todos los realistas y se pudiera decir, tenemos un país, un grupo de provincias unidas que pueden ya tener su independencia y elegir un tipo de gobierno. Y fíjense que la gran obsesión de Güemes es una obsesión institucional que no se está, creo que en los últimos años se ha empezado, ¿no?, a celebrar el pacto de los Cerrillos, por lo menos en Salta. Y es hora ya de empezar a decir que si no hubiera sido por ese pacto que detuvo momentáneamente la bajada de los españoles y se sacó de encima a estos soldados del puerto que venían a apresarlo a Güemes, cuando se puso ese límite, se pudo declarar la independencia 4 meses más tarde, ¿no? Marzo es mes 3, ¿no? Sí. 22 de marzo, unos meses más tarde, 4 meses, el 9 de julio de 1816. Yo creo que eso es un hito institucional relevantísimo que hay que empezar a enseñar. Ya les voy a decir lo que pienso de la enseñanza. Bueno, sigamos porque esto lo saben muy bien porque veo caritas que ascienden, o sea que me dan tranquilidad para salir corriendo para decir. Plan continental sanmartiniano. Ustedes saben que Vicente Fidel López, que no lo quería San Martín, inventó una carta apócrifa supuestamente del 22 de abril de 1814 que le había escrito San Martín a Rodríguez Peña, describiendo su plan continental, que habría sido, según esta carta, un movimiento ofensivo por la parte que hizo San Martín, Chile, Pacífico y... ¿Por qué no me siento más cerca y iba a todos así? Y puedo hablar de frente. Bueno, él, digamos, lo que supuestamente dice esa carta, algo muy raro viniendo de un gran estratega como San Martín, es que por la vía del Pacífico Lima iba a ser ofensiva, que es lo que hace San Martín, y por la vía de Salta iba a ser defensiva, y no es así. Además se habla de que el plan continental sanmartiniano lo habló él con Güemes en 1814. Probablemente hay evidencia de eso, pero yo soy mal pensada y considerando cómo somos los seres humanos, cuando Güemes estuvo en Buenos Aires en 1812, que se encontró allí con San Martín, tienen que haberse conversado todo así como hacemos las mujeres en una hora. 10 mujeres nos contamos los 10 últimos años de vida y todas sabemos qué nos ha pasado. Bueno, yo me imagino que se conversaron todos y que ya empezaron. ¿Por qué? Porque Güemes era militar, era un estratega, ya lo hemos visto trabajando para el rey durante las invasiones inglesas y después lo hemos visto a partir de 1810. Así que yo creo que ellos ya en 1812 estaban hablando, cuando logran que Güemes vuelva a Salta, creo que en febrero de 1813, y bueno, ya la cosa se venía fraguando, aunque probablemente se termina de concretar entre ellos. Es agresivo, ¿no? Sí, perdón. Sacaron las agresiones de encima para poderse violar. Bueno, gracias. Así que este plan continental sanmartiniano tiene que también ser enseñado y destacado, porque le llamamos sanmartiniano, pero discúlpenme, tendríamos que decirle sanmartiniano lo que sean, porque aunque le esté la yo soy la primera que me voy, estaba releyendo mi libro el otro día, digo, a ver qué cosas he dicho, había dicho un montón de cosas que ni me acordaba, y digo, ¿por qué puse plan sanmartiniano? Se estoy diciendo, y ahora yo les vengo a decir que para mí esto empieza 2 años antes de lo que se suele decir. Claro, porque ¿qué hacemos con una pierna que está bien y la otra está colgada? ¿Cómo podemos, por la sola ofensiva de San Martín, cómo pudieron ellos pensar que con una sola ofensiva
iban a poder detener la cosa. Si ellos ya sabían que eran, no sé qué pasa con el Alto Perú, que tiene tanta crueldad, y venían por el Alto Perú y seguían viniendo, es decir, quedarnos a esperarlos en Salta iba a ser más de lo mismo. Por eso la ofensiva ya está. Y fíjense que es tan claro que era una ofensiva, que ya en noviembre del año anterior a la partida hacia el Cusco, porque la parte, a ver, el plan continental sanmartiniano-veneciano es un movimiento de pinza, ofensiva por la parte del Pacífico y ofensiva por la parte del Alto Perú. Ya Güemes había mandado gauchos a fines de 1820 al mando del coronel Almonte, que se armó el lío porque al padre de Almonte no lo querían, había sido un realista bastante controvertido. Entonces luego manda a José Miguel Lanza, el coronel, con 2.000 gauchos a La Paz. ¿Y esto por qué era? ¿Y por qué no se fue? Si él ya en noviembre le pide permiso al Cabildo para nombrar un gobernador sustituto, que es el doctor José Ignacio de Gorriti, el padre de Juan Manuel. Y ya estaba para juramentar simplemente como gobernador sustituto. Él ya estaba con todo preparado para irse al Alto Perú, porque la idea era llegar al desaguadero, pasar el desaguadero y encontrarse con San Martín en el Cusco. Ese era el plan. De manera que, ¿por qué no se fue en enero? Yo sostengo que entre enero y febrero de 1820 él ya estaba en condiciones, ya había conseguido pertrechos o lo que había podido conseguir, tenía su gente y no se va por la guerra de Bernabé Arauz. Mire, el otro día estaba releyendo algunos autores, créanme que me caían lágrimas de indignación. Yo pensé que ya lo había superado, pero parece que no, porque si este señor no hubiera puesto, y sus secuaces no hubieran puesto todo su ser para oponerse y derribar y matar a Güemes, él hubiera podido ir a encontrarse con San Martín. Pero bueno, no se hace ucronía con la historia. La ucronía es linda en las novelas, ¿no? Cuando el escritor hace lo que quiere, salta de acá para allá, pero en la historia pasa lo que pasó. Y sabrá el buen Dios para qué pasan las cosas, ¿no? Esto es lo que a mí me había cerrado, me había secado las lágrimas hace un tiempo, pero parece que voy a tener que hacer otro trabajo interior para perdonar lo que ha pasado, porque a mí no me cabe en la cabeza, no me cabe tanto egoísmo frente a tanta entrega que tuvo él y su gente. Bueno, tuvieron él y su gente. Así que bueno, hemos pasado por el plan fallido sanmartiniano, veneciano, así que en el próximo artículo que escribo voy a poner, que para ustedes va a ser una buena idea. Las críticas funcionan siempre, así que bueno, ya no me interesa. Entonces no vamos a hablar de quiénes fueron Patria Nueva y Patria Vieja, porque ya sabemos cómo es la cosa, aunque sí habría que destacar algo. Si bien la revolución del comercio que la hace Patria Nueva tiene en mira el odio que le tienen al tirano, al monstruo, al sacrílego, van por esa situación. En realidad Patria Nueva, como cualquier partido político que surge por la oposición al que está, empieza a buscar sus propios principios liberales, que son los que vienen de las dos revoluciones del siglo XVIII, ¿sí? 1776 Norteamérica, 1789 Francia. Principios liberales que a mí me gustan. Y yo como abogada siempre dije, a mí yo no le hubiera puesto una gota más de nada a la Constitución del 94, salvo quizás sacar alguna cosita excesiva de la religión y sí incluir los tratados de derechos humanos por las dudas, pero los jueces, si no está en la Constitución y en las leyes no los aplicaban, ahora ya empiezan a aplicar, pero en esa época, hace 30 años, no los aplicaban. Entonces yo como abogada siempre dije, aunque no tuviéramos la reforma del 94, la amplitud de los principios y valores que la Constitución, dicen de Alberti, tenía, nos permitía, con interpretaciones extensivas y adecuadas a las nuevas realidades, hacer muy buenas aplicaciones. Pero bueno, nos encanta tener inflación legislativa que produce la depreciación de los derechos y así vamos, ya lo vamos a ver en la cuestión social. Bueno, en el aspecto histórico voy a ser muy cortita.
porque para valorar a Güemes tenemos que decir qué nos dejó Güemes como legado político, territorial, institucional. Evitó el desmembramiento de las provincias unidas del Río de la Plata. Simplemente. O sea, es bueno si amamos a nuestra Argentina en general, ¿no es cierto?, como una unidad. Y su muerte, su ausencia, que provocó el desmembramiento del Alto Perú. Una cuestión muy triste, porque ya en 1825 el gobierno de Buenos Aires le dice al Alto Perú quedan libres de hacer lo que les parezca, y así el 6 de agosto del 25 se declara la independencia de Bolivia. Y bueno, hay cosas que por ahí uno tiene todavía que pensarlas. Por ejemplo, llega doña Juana Zurduya, vuelto de Salta, justo llega el 6 de agosto, justo llega el 6 de agosto del 25, y unos días después, en noviembre del 25, cuando ya existe Bolivia, ella está en su casa peleando para conseguir de qué vivir, porque le habían quitado todos sus bienes, y entonces ella buscaba que le restituyeran una capecita chiquita para trabajarla con sus manos, porque además tenía una hija. Y la van a visitar Bolívar y Sucre. Todos sabemos que Bolívar, a mí me encanta Bolívar, yo todavía le reconozco la primera gesta a él, pero quería ser el único, quería ser el solito. Y bueno, si no hubiera sido esa personalidad, quizás no hubiera logrado lo que logró. Pero Sucre quería desprender al Alto Perú de la provincia unida del Río de la Plata. Así que cuando llegan a visitarla, dicen que Bolívar le dijo, y le pusieron Bolivia. En realidad debería haberse llamado Padilla o Azurduy, este país. O sea, estamos llenos de contradicciones, ¿no? Así que porque murió Güemes, tuvieron que, Perú llamó a estos dos héroes colombianos, porque son, ¿no? Aunque no, porque venezolanos, pero las tropas eran colombianas, o sea, eran, claro, la gran Colombia. Bueno, hemos llegado al aspecto social. Yo acá... No. ¿Cuánto llevo? No. Okay. Está interesante. Sí, Okay. Bueno, en el aspecto social, lo resumo, a mí siempre me interesó qué pensaba el general. ¿Por qué? Cuando se produce la revolución del comercio y Güemes está peleando en Tucumán, que ahí le cuentan de la revolución, deja todo y se vuelve, el cabildo le había pedido al gobernador sustituto, que era José Ignacio de Gorriti, que aceptara ser el gobernador propietario, porque si no, bueno, él les contesta, disculpen, que no iba a aceptar porque seguramente los gauchos iban a ponerse mal y a atacar, porque eran la plebe opuesta a la clase decente, eran un elemento violento y especial. Entonces dice cosas bastante duras, ¿no?, de las milicias. Entonces yo me pregunté, ¿esto era lo que él pensaba? Sin duda era el pensamiento hegemónico de la clase más acomodada, opuesta a Güemes, y lamentablemente el pensamiento hegemónico sobre el cual se basó esta nación nuestra, y que todavía nos joroba bastante, ¿no? Porque yo sostengo que la cuestión social que existía en la época de Güemes está abierta todavía. Nos falta lo que yo llamo la segunda emancipación. De algún modo, políticamente, nos separamos del rey de España, pero yo me pregunto qué pasa con lo socioeconómico y cultural. En 200 años, yo sigo viendo, hay muchas leyes, supuestamente incorporan a las personas, incorporan grandes franjas de población, qué sé yo, los trabajadores, los ancestrales, y a la hora de la verdad, eso ocurre en la realidad. Tenemos un país como queremos en los derechos humanos. A ver, por la reforma del 94
¿Somos un país de derechos humanos o Estado de justicia? Estado de derechos humanos o Estado de justicia. Pero yo que he estado 32 años en la justicia y no por nada he sido secretaria única del Tribunal Laboral por 8 años, yo les puedo decir que he visto cosas tremendas pese a las leyes. O, lo peor, tomar las leyes protectoras en manos de unos cuantos manipuladores que se convierten en los poderosos del momento para buscar las manos. Lo he visto y lo sigo viendo. Y 25 años de fiscal me mostraron lo mismo en más áreas. No sé qué se me metió en la garganta, parece que no quiere el universo que hable. Bueno, pero esta es mi crítica, sí me está molestando. Debe ser el duende de Manuel Eduardo Arias. No quiere que hable. Bueno, no, yo lo que le tengo mucho respeto y la historia de Manuel Eduardo Arias me provoca mucha interrelación emocional. Yo me pregunto qué pasó ahí. En realidad es muy dura la forma en que él terminó. No se lo deseo a nadie. Que Frías diga que murió como le correspondía. Yo no creo que ningún ser humano, por muy Hitler o Eichmann que sea, merece tratamiento cruel. Porque cuando yo me pongo a la altura de los que me maltratan, me convierto en ellos. Claro. Toda la psicología, la psiquiatría, la neurociencia, hoy nos enseña que esto es así. Si nos hacemos más individuos y más completos mirándonos en los otros, si los otros no son nada. Yo necesito la socialización permanente para cambiar mis ideas, para establecer mis valores. Entonces, bueno, esto al margen por la historia de Manuel Eduardo Arias. Así es, ¿no? Manuel Eduardo, ok. Así que, volvamos a la cuestión social. Empecemos por decir quiénes estuvieron en las milicias. Estuvieron los descendientes de los esclavos afrodescendientes y todas las otras categorías étnicas que se habían formado por la gran cantidad y por la afluencia de tantas corrientes que tuvimos en esta querida América. Y también estuvieron incluidas las mujeres. Hago un apartado especial a las mujeres porque realmente creo que Güemes las respetó y contó con ellas, las tuvimos como espías, como bomberas, en la parte de inteligencia, y las tuvimos como gauchas que lucharon con armas, como soldados, y las tuvimos en la parte logística, se encargaban de la ropa, de la comida, de los enfermos. Yo me imagino que más de una vez han tenido que enterrar a algún miliciano. Y ahí estuvieron firmes porque las mujeres somos así, cuando nos pongamos con una idea justa, ahí estamos. En general somos así. Creo que para el bien y para el mal. Pero bueno, supongamos que esto fue para el bien. Hablemos de bien. Seamos luminosos en el momento que lo necesita. Okay. Bueno, yo iba a hablarles algo del fuero gaucho, porque el fuero gaucho me parece que entra muy bien en esto del aspecto social y la famosa cuestión social. Ustedes saben que el fuero de milicias ya existía desde fines del siglo XVIII, creado por el propio rey en España. Y había sido ratificado por un reglamento del virrey, creo que era Avilés y Fierro, en 1801 en Buenos Aires. Y bueno, el reglamento provisorio de 1817 retoma las milicias, pero las cívicas y las nacionales y las provinciales, como siempre, obviadas. Sí, creo que se me va a salir un pulmón. Perdonen. Una vez tuve 3 horas dando una conferencia, no dejaban terminarla en Bahía Blanca, sobre adopción. Yo resfriado, cada 2 minutos me tenía que sonar, fue tremendo. Así que ahora con mi pulmón acá, bueno, el tema del fuero gaucho. Güemes saca un bando el 27 de abril de 1817 para suplir esto que el reglamento no está poniendo y declara la perpetuidad del fuero miliciano para los gauchos y crea el fuero gaucho. Pero por supuesto ha tenido muchas interpretaciones. Yo gracias a José de Guardia-Ponté tuve acceso la semana pasada a la ley 1031 porque soy muy inútil, es una ley de 1921 salteña
de protección del trabajo, se llama, y logra hacerla sancionar Joaquín Castellanos. Y la verdad es que es una maravilla, es una ley larga, realmente parece un código laboral, no es como si fuera una antecesora de la ley 2744, que fue la ley del trabajo. Pero bueno, después fue intervenida Salta, así que no se pudo implementar, pero había una ley que dicen que se había inspirado en el Fuero Gaucho. No me cuesta creerlo porque era de acá. Estamos exactamente a un siglo, porque la ley se sancionó el 13 de junio de 1921. Bueno, después también se dice que Farrell dictó el decreto de 1944 a instancias de Perón, que era su secretario de Trabajo, que después se convirtió en el estatuto del PO por una ley ómnibus de 1947, que fue retirado por el gobierno militar en 1980 y repuesto por una ley 26.717 en 2011. Así que yo creo que es muy importante lo que hace el general con el Fuero Gaucho y nos está mostrando qué pensaba él de la gente. Porque fíjense que se habla de los vulnerables, ¿no? Y así como a mí no me gusta hablar de subalternos, sino de los subalternizados, porque el subalterno se pone en lugar de subalterno porque lo pone el que se cree superior. Y esto es en toda la tierra, en toda la historia de la humanidad y también para nosotros en América. Pero además hablamos de vulnerables. ¿Qué vulnerables? De vulnerados, que además tienen otras vulnerabilidades abiertas. Es decir, yo lo he visto en mis expedientes y lo podemos ver en la tele, lo podemos ver caminando por ciertos lugares. La vulneración de los derechos humanos está hoy en todas partes, sobre todo en estas clases que tienen menos voz o que por ahí a las voces las tapan. Bueno, ahora tenemos las redes sociales, pero hay cada cosa en las redes sociales que hay que tener mucho cuidado. Entonces, voy diciéndole todas estas cosas, no porque me guste quejarme, sino porque vamos a llegar a un punto de la ética donde yo quiero decir algo especial. Bueno, entonces les queda claro que para mí la cuestión social no se ha cerrado, y cuestión social lo tomo de la Rerum Novarum de León XIII, de hace, que ya hemos pasado 2 siglos, ¿no? De la Rerum Novarum, y aquí estamos todavía con la cuestión social. Bueno, y hoy, especialmente en nuestra Argentina, que está todo tan convulso, tan cuestionado, tan controvertido, y no me pronuncio porque en la historia los análisis se pueden hacer, dicen que a 50 años, ¿no?, de transcurridos los hechos, tal vez no podamos hacer antes, pero por hoy me limito a vivir y a observar. A lo mejor la próxima vez ya tengo otra idea. Bueno, en el aspecto personal hemos ido viendo los valores del general, los recuerdo, era insobornable, incorruptible, y lo probó hasta el día antes de su muerte, profundamente sensible. La sensibilidad le permitía desarrollar una actitud paternal generosa con su gente, pero además todos estos valores en realidad sirven para la vida personal, pero él, que fue un hombre tan público, los aplicó también, y lo sabemos, porque está aprobado en la documentación y en la tradición de su familia de 200 años, también se aplican para la parte social, política, institucional, de cualquier vida, y sobre todo la del ego. Este hombre era además de una gran magnanimidad. Tenía una magnanimidad que quizás le generó que Mariano Benítez, en vez de ser ejecutado, lo entregara, ¿no? Pero yo creo que se sentía mejor siendo magnánimo. Es un estilo y tiene que ver con la coherencia axiológica y moral del general. A mí me lo parece. Y era rápido en el perdón, muy compasivo, y además parece que doña Magdalena era la mediadora, la que todo el mundo iba a ver para que le consiguiera actos de compasión, y el general se los daba en nombre de su madre. Bueno, no le han nombrado siquiera Macacha, pero Macacha, su preferida, su ministra en los hechos, una persona que lo apoyó tanto
no quería dejar de nombrarla, hablé de las mujeres y ni la nombré, no puede ser eso. Tenía otra cosa muy importante en general, que hoy yo la rescato desde mi mirada de derechos humanos, una percepción original, profunda, real de la dignidad humana. Él respetaba la dignidad humana. Y por lo tanto yo puedo decir que respetaba los derechos humanos, que todavía no eran los derechos humanos, porque en la Revolución de Francia se había hablado de los derechos del hombre y del ciudadano. No decíamos humanos todavía, eso viene en el 48. Pero él, en su realidad personal y política, social, respetaba los derechos humanos. Creía en la equidad, porque en su mística revolucionaria, cuando él prometía a sus milicianos los dulces frutos de la libertad para unir los ideales, porque cada uno fue con lo suyo a la lucha. Unos fueron para lograr la manutención, otros fueron para conservar una pequeña tierra donde tener su hogar, su economía, criar a sus hijos. Y la gente en general quería paz y tranquilidad, como queremos todos, creo. Queremos paz y tranquilidad para poder hacer una vida normal, con nuestros sueños, con nuestros hijos, con nuestros bienes. Y bueno, entonces él unifica en su mística revolucionaria, y cuando él les promete que van a tener los frutos de la libertad, al igual que todos los otros, es decir, que para mí es profundamente igualitario y equitativo como son los derechos humanos. Así que yo me permito afirmar que la base del pensamiento social del general fueron los derechos humanos, aunque lo ignorara. También tuvo una gran empatía y una gran adaptabilidad social. Frías dice que él manejaba dos lenguajes, deben acordarse ustedes, uno chabacano, un poco cuidado con los gauchos, y uno culto y refinado en su propio lugar social. Pero yo creo que, bueno, esa es la opinión del doctor Frías. No, él no es abogado, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, es su opinión. Yo entiendo que lo que él tenía era una empatía tan desarrollada, esto que hoy en inteligencia emocional y en neurociencia estudiamos como teoría de la mente, que es la captación de lo que el otro siente. Entonces lo que él tenía es que el que estaba con él se sentía bien, fuera de mucha alcurnia o fuera muy sencillo. ¿Y esto qué significa? Que él quería hacer a la gente sentirse bien. Y eso es una profunda capacidad de empatía y adaptabilidad social que hoy se destaca como grandes habilidades para el liderazgo. Esto se estudia hoy el liderazgo empresario, por ejemplo. Yo acá quería decirles una cosa. Para mí, tengo todo un estudio hecho, tengo muchas cosas escritas de esto, pero se las voy a decir simple, porque puede que no estén de acuerdo y creo que esta es mi premisa y es bueno que sepan de dónde parto. Para mí, los derechos humanos, bueno, digamos primero, la ética es de origen afectivo. Para mí la ética nace de un origen afectivo. Y es la base, esta ética afectiva es la base de los derechos humanos, cuyo fundamento último para mí es el amor, el tan remanido amor. ¿Pero qué amor? Este amor de voluntad del que nos habla el himno a la caridad de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, donde, miren, hoy la copié por las dudas, hablo del himno a la caridad. Lo que pasa es que yo lo leo cada tanto porque a mí me interpela nuevamente y me pone a pensar si estoy actuando bien o mal. Cada tanto tengo que hacer. Y la leo, pero por las dudas no la tengan presente. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, pero se alegra, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Para mí, cuando hablamos de la aceptación del otro
en los derechos humanos estamos hablando de este amor, porque si no es este amor, díganme si uno no anda con ganas de pegarle un chirro a más de uno que anda por la calle. Sin embargo, tenemos que amarlo, porque son seres humanos igual que yo, son mi contracara. Así que así son los derechos humanos, bastante rígidos, son rigurosos. ¿Por qué se cree que los usan para manipular situaciones? Porque el verdadero derecho humano es muy complicado. Bueno, muy bien. Fue un buen hombre, un buen hijo, y esto se notó en su hogar. Frías, por ejemplo, lo declara disoluto por su amor a las mujeres. El doctor Frías era muy duro. Pero bueno, sea como sea, ¿ah? ¿Que sea duro? No, del amor a la mujer. Está hablando de amor. Exactamente, el hombre tiene que haber sido, a ver, nosotras mujeres, a todas las personas en general nos atraen personas dinámicas, con buena plata, con ideas, ¿no? Me imagino que él tiene que haber sido así. Yo no creo que tuviera la voz gangosa, que le quiso dar paz, porque la familia tiene la tradición, por supuesto hemofilia tampoco, porque ojalá hubiera tenido hemofilia, se hubiera muerto en horas y no con una agonía de 10 días, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene que haber tenido una voz muy varonil. Ahora está haciendo recuperación de voces. ¿Sabían eso? Sí, la tecnología está tratando de recuperar, por ejemplo, ya hace como 20 años se intenta recuperar la voz de Jesucristo. Bueno, por ahí un día tenemos la voz de Güemes, nada más que yo voy a estar bien convertida en ceniza probablemente, así que lo lamento mucho, pero debe haber tenido una voz incluso atractiva. Y bueno, es lógico que un hombre joven, sano, se enamore. O sea, ¿no es lógico? A mí me parece que sí. Pero además que haya tenido una u otra mujer, hasta donde sabemos las denuncias son una vez con cada una, ¿no? O una por vez. Pero sí sabemos que cuando se casó amó y respetó profundamente a su Carmencita. Por eso a mí no me gusta esa novela donde hay una escritora porteña que lo acuesta cada día con una persona distinta, y a mí realmente me revolvió el estómago porque dije, qué poco conoce esta persona a nuestro general. Aparte, ¿en qué tiempo? Si no tenía tiempo ni de ver a su familia, estaba todo el día trabajando. Yo creo que en sus 36 años vivió 72, mínimamente. Es decir, este respeto por su mujer, este respeto por su hermana, por su madre, por las gauchas, es muy importante para rescatarlo también, porque todavía hay bastante en contra de la mitad de la humanidad, ¿no? Por las mismas mujeres. Bueno, muy bien. Hay un montón de valores. Susana Martorell de la Coli enumera una serie de valores con los cuales estamos todos de acuerdo, claro, que enumera lo que ella dice. Tenía amistad, cariño, obediencia, respeto, bondad, clemencia, amor, carisma, grandeza de espíritu, magnanimidad, agradecimiento, justicia, humildad, lealtad, rigurosidad y disciplina, solidaridad, valentía, intrepidez, cortesía y religiosidad, y conciencia de la realidad, honestidad, honradez, incorruptibilidad y patriotismo. Son todos estos últimos valores porque son muy específicamente aplicables al aspecto social y al aspecto político del general. Los estudios de género, que comenzaron en 1980 más o menos en Canadá y hoy ya están en todo el mundo y son estudios científicos, académicos, descubrieron que hay una continuidad entre, hay una continuidad entre el aspecto privado íntimo de la persona, es decir, cómo es, no vamos a lo que yo, cómo es la persona dentro de su hogar y lo que la persona es cuando cierra la puerta de su casa y la deja atrás. Habrán sociópatas, psicópatas y otros bueyes por ahí que puedan armarse una linda máscara que engaña. Y si no, no tendríamos tantos varones y mujeres engañados por los timadores profesionales. Pero lo cierto es que en nuestro interior somos iguales. ¿No se dice que el árbol se conoce por sus frutos? El hombre se conoce por lo que de su boca sale, dice el Señor. Entonces, el problema está en el corazón, ¿no es cierto? Y no
no en lo que uno come. Bueno, entonces esta continuidad yo la sugiero, por ejemplo, para los actuales políticos o las actuales personas que tienen una posición de poder, donde de algún modo tienen un manejo de otros y son formadores de opinión, los padres en el hogar, los docentes frente al curso, los militares a cargo, los gobernantes, pobres de los gobernantes. ¿Qué karma? ¿Qué karma si no tienen cuidado del ejemplo que dan? Hemos aprendido en la teoría educativa que se enseña más con el ejemplo que con la palabra. Uno dice, pero si yo le dije, si te doy un ejemplo tan contrario a tu palabra, ¿no es cierto? Entonces esto, vamos a ir a los valores de lo que habíamos partido, la conciencia de la realidad, la justicia, el patriotismo, son cosas que creo ella trae desde el hogar en su ámbito privado e íntimo y lo lleva afuera, a los ámbitos sociales. Bueno, la primera socialización es en la familia, después en los tiempos actuales, ¿no? En la escuela, en el club, en los distintos ámbitos donde la persona se desarrolla, y después lo más específico en la política. Muy bien, en todos estos, en los segundos ámbitos, estos ámbitos públicos ya, la conciencia de la realidad es importantísima, porque es la base de la sana toma de decisiones, o de la toma de decisiones sanas y buenas, que se produce en el ámbito prefrontal de nuestro cerebro, y donde hay que tener concentración, serenidad y objetivos claros. Y este es un valor, un conjunto de valores que el general tuvo, porque si uno no tiene objetivos claros hacia los cuales poner sus pasos, es raro que pueda durar tanto tiempo una gesta y con tantos logros, porque el logro final no se obtiene no por Güemes y su gente, por los traidores. Por eso es tan fea la traición. Traicionado fue Cristo, traicionado fue Güemes, y no es que los quiera comparar, pero bueno, Güemes fue profundamente religioso. Esta conciencia de la realidad es la que también le destacó o le permitió al general desarrollar todo un patriotismo sin fisuras, sin brechas, tan bueno como legado, tan excelente como ejemplo para nosotros, porque yo les puse hoy para esta charla el título de Güemes, ejemplo permanente de ética personal, social y política. Y tengo un primito de la edad de mis hijos, que es Gonzalo Teruel, que es periodista, y me dijo, ¿por qué 3 aspectos de la ética? Si la ética es una sola. Claro, le digo. Así como tenemos lo que tenemos adentro, lo que nos sirve para afuera, porque somos unidades selladas, y tenemos una sola ética y una sola clase de valores que se nos aparecen en público. Nosotros, los que miramos el ejemplo, lo podemos tomar desde nuestro ámbito personal, desde nuestro ámbito social y desde nuestro ámbito político. ¿Sí? Simplemente son 3 miradas que a mí me ha interesado dar, porque allí el general se destacó muy bien. La pregunta es, ¿qué es la ética? Para recordar simplemente. La ética ha sido distinguida de la moral, porque la moral, acá he tomado una breve definición, es el conjunto de las costumbres de una sociedad seguidas con la convicción de su obligatoriedad. ¿Sí? Sabemos que hay cosas en nuestra sociedad que son morales y cosas que no. Y tenemos conciencia de que son obligatorias para que tengamos una conducta moral y aceptable en la sociedad. Si no, nos mandan a la cárcel. Muy bien. ¿Y qué es la ética? Y la ética es una parte de la filosofía que se ocupa precisamente de nuestras costumbres
y de nuestras acciones en relación con el bien y con el mal. Lo que pasa es que ahora, una vez que hablamos de la ética, una vez que hemos entendido lo que hablamos ya de que tenemos una ética, porque suponemos que tenemos una moral que ya la hemos basado por nuestros pensamientos, que la hemos debatido, que la hemos estudiado y la hemos adoptado con convicción de que es la ética correcta para vivir en una sociedad. Entonces, me interesaba a mí traer este tema de la ética actual, porque ya me he dicho, para mí no ha llegado la segunda emancipación. La socioeconómica cultural todavía está en el aire, tenemos muchas brechas, muchos agujeros sin llenar, muchas cosas descosidas, muchas cosas rotas en cuanto a nuestro tratamiento a todos los miembros de la sociedad. Todavía están los muy poderosos que se aprovechan y pisotean y vulneran. Por eso la lucha humana continúa totalmente. Por eso yo les decía, sí, tenemos todavía muchas vulnerabilidades, pero tenemos ya tantas vulneraciones y hay que salir de eso. Y para eso el legado, no solo de Güemes, sino de su gente que lo dio todo por un país amigable, por un país que nos recibiera a todos, como les decía antes, con vidas pacíficas, para tener su casa, su trabajo, sus hijos y educarlos. Eso es lo que nos falta equilibrar. Y fíjense ustedes que no quiere decir que el que tenga más ambiciones legítimas no puede tener más dinero, más conocimiento, más autos en la puerta. No hace falta limitar a la gente como si fuéramos comunistas. Se dan cuenta que yo no creo en el comunismo, no me gusta. Entonces, el comunismo nos pone un techo. Nosotros lo que queremos acá es el techo de la igualdad jurídica, política, y más allá de eso, que el que quiera trabajar más o tener más cosas, que las tenga. Pero los que se quedaron acá en esta línea promedio, tengan todo. Acceso a una vivienda digna. Yo tengo toda una mirada de derechos humanos sobre el tema de la vivienda digna. Acceso a la educación, acceso a un trabajo que nos permita vivir dignamente todo el mes y bueno, y a partir de ahí todo lo que queramos, arte, viajes, perfecto. Pero este es el legado que nosotros tendríamos que empezar a producir, a curar las heridas, a cerrar los agujeros, ¿sí?, de la sociedad, de las personas. Hay mucho dolor en el mundo, hay mucho dolor en nuestra provincia, en nuestro país. Y yo tengo la esperanza, porque soy cristiana y esperanzada, tengo la esperanza de que podamos salir adelante. Entonces, acá hay una cosa que no les he dicho y sí se lo quiero decir, que tenemos que hacer algo desde esto que les estoy diciendo, una persistencia en el esfuerzo, un valor importantísimo de la inteligencia emocional. Yo les hablé algo de los valores emocionales y de la neurociencia y todo eso, ¿verdad? Tenemos que tratar de hacer un esfuerzo determinado en nuestros caminos de amor a la sociedad y a los prójimos que descienden de aquella gesta, para superar los fracasos y las fallas que tenemos, ¿sí? Por eso yo creo que esto lo tenemos que hablar hoy. No se acabó con la muerte de Güemes. Yo creo que él está por acá en alguna dimensión mirándonos y esperando que hagamos algo. Así que yo apuesto a esto que les estoy diciendo sobre la necesidad de volver a mirar con amor, con igualdad, con respeto a toda la argentinidad. Y el que pueda un poco más, que dé un saltito mayor, mientras no pisotee a los de abajo, mientras no ningunee, mientras no haga todo lo contrario
a lo que hizo nuestro general Güemes. Porque yo creo que lo mataron por eso. Lo hubieran matado después, igual que hubiera llegado al Cusco, ¿no? Con San Martín, porque era un hombre peligroso. ¿Cómo iba a querer que las clases más menesterosas estuvieran al alcance, o no al alcance, sino a la altura de poder obtener los beneficios de la libertad y todo ello? Así que bueno, esto hoy yo lo aplicaría a la política, ¿no? Y yo, por ejemplo, pensaría en los gobernantes, en los legisladores, en los operadores judiciales y en los líderes sindicales, por ejemplo. Son tan importantes. Pensaría en que esta mirada justa, amorosa de Güemes y de su gente pudiera bajar al hoy. Y entonces, y ya para terminar con esta larguísima charla, yo les diría que la idea que tengo, mi idea, es que el legado güemesiano de Güemes y su gente se ha ido extendiendo, es cada vez más extenso, y nosotros tenemos que ir adaptando la historia, los valores de la historia a la realidad para hacerlos dar sus verdaderos frutos. Entonces yo propongo que el legado güemesiano que se ha expandido con el tiempo y las circunstancias históricas se quede entre nosotros. Es una obligación muy nuestra de los salteños y de los que estamos acá y aman a Güemes, ¿no? Porque hay muchos de afuera, muchos no salteños, que aman y respetan profundamente a Güemes y a su gesta. Por lo tanto, tenemos que empezar a plantearnos cómo todos estos valores del legado güemesiano los podemos extender a toda nuestra gente, ¿sí? Es decir, con esto estoy diciendo que dejemos de ser la clase poderosa de la que provenía Güemes y todas estas otras clases menesterosas que nos consiguieron la libertad y después las hemos olvidado. Yo les digo que a la hora de la verdad, las leyes y todo, las dictaron otros que habían sido españoles conversos o no patriotas conversos. Y se quedaron nuestros grupos peleando hasta el día de hoy. Y hoy ya tenemos los tratados de derechos humanos, que por supuesto de Vivir Güemes los hubiera firmado, porque lo que quieren, en definitiva, es lo que Güemes quiso para su gente. Tiene un grado tal de modernidad nuestro general, que está bien que lo rescatemos y lo vayamos trayendo a ver si podemos coser estas heridas tan grandes que todavía acarreamos desde aquella época, para empezar a ser un país, y si tuviéramos una Latinoamérica, que vaya para adelante, ¿sí? Porque las condiciones humanas están dadas. Yo tengo muchísima fe en los argentinos y en los latinoamericanos. Así que bueno, vamos a tomar la idea de Güemes, a quien yo lo puse en la tercera gesta. Yo llamé primera gesta a la de ahí se me escapó el líder de Bolívar. Claro, estaba peleándome con él hace un rato, no me acuerdo. La gesta bolivariana la llamaba la primera gesta, después tenemos la segunda y la tercera, que es la nuestra acá en Argentina, porque no bajó los brazos a partir de Güemes. Y si somos, porque hoy somos como país, es por el legado güemesiano. Así que yo lo que proponía para hoy es esto de tenerlo presente, adaptado a las necesidades actuales, respetándonos entre todos y haciendo vivo el legado que nos dejó el general. Y muchas gracias. ¿Cómo se consigue un busto? ¿Qué sé yo? Ya te averiguo.
quería poner un busto en su ciudad, en la ciudad de Luján, y quería hacer un homenaje a Güemes, dado que lo único que había en homenaje a Güemes era la calle Güemes. Bueno, nos empalamos y le llevamos el busto a Poli. La idea mía era, yo llegaba con el busto, le tocaba el timbre en su casa, decía, Poli, ayúdame a bajar, y le dejaba el paquete, Dios lo ayude. Pero él, que es más pícaro que yo, me hizo pasear con el busto de Güemes cargado en la camioneta por todas las instituciones de Luján. Tuvimos 3 días con el busto arriba de la camioneta, hasta que nos encontramos con el intendente. Poli le dijo al intendente que el señor Janet de la señora compraba un busto para donarlo a la ciudad de Luján. El intendente puso una cara como vaca que le piteaba el tren. Yo lo único que le veía eran los ojos, porque era en pleno periodo con el barrijo, los ojos grandes así, no entendía nada, diciendo, ¿qué me va a pedir a cambio? Y bueno, logramos que se pueda concretar en la plaza José Ingenieros, en un lugar bellísimo, mirando al noroeste y sobre todo mirando a la naciente de la calle Güemes. Yo le pido un aplauso para mi querida no todo el mundo tiene esa idea. Permíteme por acá para no dar la espalda, si puedo un segundo. Yo no soy cristiano, pero soy escorpiano, somos del signo de agua. Nos recordamos. Bueno, gracias, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Violeta. Y yo acá también tengo un gran amigo, junto con otros más, y la amiga que he visto por ahí. Está muy bien. Sí, yo creo que rescato mucho lo que decía Violeta del amor. Los seres humanos, si no tenemos amor por las cosas que hacemos, nunca vamos a ser felices. Porque el amor es la base de la felicidad, a pesar de las dificultades que todos tenemos. Todos tenemos dificultades y mis amigos lo saben. Pero el amor forma parte de la fe y la esperanza. El amor es el vínculo y la relación que tenemos los seres humanos, que hace hermosa. Pero la veo. Entonces, si nosotros no tenemos amor, no podemos hablar ni de ética, ni de moral, ni de vinculación. Yo con ustedes nos conocemos algunos por WhatsApp. Y hoy estar acá con todos ustedes, con Jorge, con Fer, con Juan Carlos, con Virginia, con Pedro, realmente es un acto para mí de amor. Y estoy tan enamorado, más que si fuera un sartén. Porque vieron que dice que salga esta linda que enamora, y tiene mucho de cierto. Hoy hablaba con Marcelo, ¿no? La amabilidad del salteño. Ferdi no lo conocía, me lo fue en su casa. Yo le estaba escribiendo un libro al Papa y conocí este lugar donde me encontré con Jorge y Juan Carlos y Virginia y después Pelusa. Entonces sí, ese amor con mayúscula en todos los aspectos y órdenes de la vida, porque vos, Violeta, dijiste recién que somos una cápsula. Yo digo que somos un espíritu dentro de un cuerpo con una mente. Pero bueno, cada espíritu de nosotros es distinto uno de otro. Pero lo lindo es que ese espíritu que hoy estamos acá reunidos, o sea, vueltos a unir, ¿no? A través de la inteligencia emocional,
de los sentimientos, de los afectos, yo no estaría acá. Y bueno, hay mucho para hablar. Con Ferdi, en el año 21, vamos a hacer la marcha patriótica del Bicentenario. Yo sabía de la Virgen del Milagro, de Salta, a caballo, tipo móvil, como se dice, ¿no? Entonces yo le regalé a Ferdi, con un grupo de gente, porque solo no podía, hice de coaching una imagen peregrina de a caballo de la Virgen de Luján, patrona de los argentinos. Y así se fue creando todo el vínculo y vaya las cosas de Dios y de la vida, iban a salir de Buenos Aires. Por la pandemia, ¿de dónde salen? De Luján. Fíjense. Y salimos todos emocionados, salieron ellos, nosotros los acompañamos porque estamos en pandemia, no podía hacerse esa reunión, por ejemplo. No podíamos ser más de 10 o 15, abierto. Y seguimos, y llegó la Virgen, las vírgenes, se agregó el cura Brochero, etcétera, hasta llegar a Salto. Y con Jorge, lo que les cuenta, ¿qué hacíamos con el busto de Güemes y Pérez que lo llevaban en la cunita? La cunita un tacho de 200 cortado a la mitad lleno de arena, Güemes acostado y atado ahí en la caja de camino. La cunita de Güemes. ¿Qué hacíamos con él? Entonces, bueno, vamos a dar participación desde la máxima autoridad, que era el intendente de Luján, más allá de lo político, el rector cura párroco que los recibió, bendijo el busto, el rector cura párroco que bendice las partidas de la marcha patriótica peregrina del Bicentenario que sale frente a la Basílica de Luján, con los decididos a Salto. Miren cuántas cosas que pasaron. Quiero ser breve, no quiero tomar la discusión, pero yo sinceramente quiero agradecer a Jorge, a Pelu, a Ferdi, a Virginia, a todos ustedes. Y soy un santeño por adopción y cuenten conmigo para lo que yo pueda hacer. Realmente muchas gracias.